Muchas gracias y para mí es un honor estar aquí presente frente a tantos amigos y tantos luchadores por las libertades del continente. De verdad me siento con inmensa humildad admirado por lo que todos ustedes han hecho. Carlos Alberto, tantas veces en el periódico El Tiempo te vimos en esta pelea hace décadas. Doctor Armando, que es un símbolo de lo que es el sufrimiento, pero también esa defensa férrea de los derechos humanos. Y los miembros de esta junta que enaltecen ese trabajo tan difícil que es la defensa de la democracia. Por eso, doctor Carlos Sánchez, muchas gracias. Beatriz, querida amiga de tantos años, de verdad un placer poder trabajar aquí al lado tuyo. Tomás, qué bueno poder empezar a estudiar muchos de estos nuevos elementos de la batalla geopolítica que se vienen para América Latina. Enrique, muchas gracias por esa presentación tan hermosa y a todos ustedes muchas gracias. De verdad espero poder contribuir a que entendamos las dificultades que vive el continente hoy, pero sobre todo las que vienen, que en un mundo mucho menos organizado, con mucho más desorden, donde la época de la posguerra muere, donde las redes sociales crean toda clase de desavenencias y donde los distintos intereses empiezan hoy a jugar de una manera muy distinta como se jugó en la Guerra Fría en un mundo bipolar o en la posguerra fría. Hoy tenemos un mundo nuevo y tenemos que entenderlo así, y parte de ese mundo son sin duda pues países tan poderosos como China o tan creadores de ruido y de disrupción como Rusia o como Irán. Quiero empezar esta presentación con unas anécdotas que tengo yo frente a China de mi vida con China, porque eso quizás representa lo que siente todavía mucho América Latina por China. Yo lo viví. En el año 1984 fui a China con mi padre, director del periódico El Tiempo, quien había sido invitado por el gobierno chino. Era una China distinta, me acuerdo, en un hotelito muy modesto. Mi padre entra al cuarto y dice: mijito, ¿qué hace ese perro aquí en el cuarto? Y le dije: no, papá, no es un perro, es una rata. Empezaba la China apenas a mostrar sus desarrollos. Reuniones con cancilleres, o sea, de altísimo nivel, donde ya iban pescando, iban creando esa imagen, donde mostraron el país abiertamente, cosa que hoy no hacen. Y en la mitad de la visita nos encontramos con que también estaba ya Julio César Turbay Ayala, expresidente de Colombia. Había salido apenas 2 años antes del poder, había sido presidente 78-82, había creado las relaciones, había abierto las relaciones con China y estaba en una visita de Estado, como un estadista. Eso habla de una mentalidad de largo plazo, de una mirada distinta, de una selección de distintos poderes políticos que les sirven a ellos para enmarcar mucho de lo que hoy están haciendo. Adelantemos esto al 2006, yo como vicepresidente. Voy en visita oficial, me recibe Wen Jiabao, quien era el jefe de gobierno y vicepresidente una visita de Estado absolutamente increíble, con todos los, digamos, con todas las prebendas que los chinos saben hacer y saben hacer muy bien. Y me acuerdo que arrancamos a trabajar varias cosas. Una, yo me comprometí y quité la visa a los chinos. Y le quitamos la visa a los chinos, y recuerdo que un año después me dice el director de migración: mire, doctor Santos, yo sé que hicimos esto, pero han entrado 100 y puche mil chinos a Colombia, todos cruzan por la frontera, venían sin visa de España y después a Colombia y salían. Me dijo: pero se está creando un problema, y nos tocó volverla a poner poquísimo tiempo después. Pero esa imagen de esa nueva China, donde ya no era ese hotelito en la avenida de la Paz Eterna, sino una metrópolis. En poco más de 30 años, Shanghái pasó de ser un pueblo a ser lo que es hoy en día. Veía uno ya todo ese poder y uno entendía: esto es un nuevo escenario económico en el que Colombia tiene que estar. Firmamos acuerdos para crear institutos Confucio, etcétera, etcétera.
2 años después, Xi Jinping llega a China, a Colombia, 3 años, 2009. Era su primer viaje al exterior ya como vicepresidente, ellos los forman. Yo lo recibí en Cartagena. Su avión era un avión gigante y me acuerdo que el avión en que yo llegué eso parecía de juguete. Pero en ese primer viaje que fue interesantísimo, primero conocí a un hombre tremendamente carismático. Tremendamente carismático. Tuvimos 2 días de reuniones fantásticas. Lo llevé a recorrer Cartagena, donde le dije suelte sus escoltas y yo suelto los medios y camine en coche. Y el tipo maravillado. Al final de la reunión me dijo, yo solo le quiero pedir un favor, ustedes no han dado el sí a Expo Shanghái, por favor vayan a Expo Shanghái. Le dije, yo me comprometo. Y me dijo, cuando vaya a Shanghái, Expo Shanghái, llámeme. 2 años después, Expo Shanghái, lo llamo y le digo, mañana lo invito a almorzar. Él, yo y 20 personas más, un almuerzo de todo taco. Y esa es la imagen de Expo Shanghái, la imagen de ese desarrollo económico, la imagen de esa potencialidad, la que hoy todavía existe en América Latina, de China sin entender el costo que ello tiene. Lo que yo les estoy diciendo que China, la impresión que yo tuve en el 2010 y que hoy es totalmente distinta, es la que hoy tiene gran parte de América Latina de China. Por eso quería empezar con estas anécdotas, porque el debate sobre el costo de las inversiones de China es un debate que no se da en la región. El debate sobre a qué viene amarrado todo lo que China ofrece no es algo que tenga una discusión pública. Y es urgente y por eso parte de mi trabajo en esta organización va a ser llevar este debate a América Latina. Que en las universidades se debata. Y que lo que hoy les voy a plantear sea parte de un escenario de discusión en el que gobernantes, sector privado, políticos, nacionales y locales y regionales, porque usan muchísimo el poder regional para influir en el poder nacional, entiendan que nada es gratis en la vida y que las inversiones de China pueden ser y aparecer como fáciles de lograr. Los préstamos de China son rápidos, pero tienen unos costos que después se pagan en materia de libertades y democracia. Creo que me falté una hoja, ¿no? Parte de esta imagen que yo tenía se construye o quien contribuye a construirla es Estados Unidos. Estados Unidos hasta hace poquito tenía esta famosa apuesta de que la liberalización económica iba a producir una liberalización política. Trabajaron de la mano durante la Guerra Fría. Mao Zedong en un momento dado dijo, uy, los rusos ya no me ofrecen nada, venga yo. Ya es cuando se abre la relación China-Estados Unidos. Fueron socios en la lucha contra Rusia en Afganistán. Gran parte de las armas que los mujahedín tuvieron pasaron por China. O sea, era una relación, pero además ese mito seguía siendo muy fuerte. Pero ese mito se debió haber derrumbado en el año 89 con Tiananmen. Cuando viene la represión de Tiananmen, cuando viene la purga de Jiang Zemin, esa posible dualidad debió haber muerto, pero Estados Unidos siguió, digamos, con la misma mirada de que si seguimos empujando el éxito económico, la liberalización va a llegar. No vieron lo que estaba pasando en el terreno. Ahí cambió totalmente o cambió todo aquel que pensaba que China podía tener un modelo más liberal en el sentido político, fue purgado, desapareció cualquier brizna de ese viento. El costo por Tiananmen fue prácticamente cero. Y lo que sí pasó es que hubo una aceleración en 2 vías. La aceleración económica de China, que fue impresionante, y la aceleración de la pérdida de todo tipo de libertades políticas y de expresión. Es más, pocos años después Estados Unidos contribuye aún más con ese crecimiento económico cuando abre la puerta de la Organización Mundial del Comercio a la China. Y cuando muchos de los países poderosos de Occidente tienen a China en el sistema general de preferencias. Es más, Europa, Japón o Canadá solo excluyeron a China
de ese sistema general de preferencias en el 2017, cuando ya China es una potencia económica clarísima. Este crecimiento exponencial, este desarrollo brutal le permite a China empezar a ejercer influencia poco a poco en las distintas regiones. Empezó por África y a partir del año 90, poco a poco, fue abriendo sus brazos y empezó a tener esta injerencia, esta influencia, porque si de algo se precia, y creo que es algo que está cambiando la China, es que dice, a nosotros no nos importa el modelo económico, político, no nos interesa cambiar los modelos políticos desde que a nosotros nos respeten. Esa es, digamos, parte esencial de la ideología que ellos han planteado, pero creo que cuando vemos lo que están haciendo, empieza a haber unas fisuras en esa mirada hacia la independencia y soberanía política de los países que ya empieza a ser evidente. En esos 10 años, entre el 90 y el 2000, empiezan a soltar créditos por todo el mundo. Empiezan a financiar obras por todo el mundo, obras que después son impagables. Y el gran ejemplo que tenemos es el puerto de Sri Lanka, que hoy China es dueño de ellas, le tuvo que apropiarse porque Sri Lanka nunca tuvo con qué pagarlo. Y su llegada a América Latina la llevará en grande, casi que es absolutamente paralela a un cambio político en América Latina. Llega Lula, primero llega Chávez, después llega Lula, después llegan los Kirchner, después llega Correa, y ahí ve uno ya China con muchísimo más recursos, con muchísimo más poder, entrando a jugar un papel importantísimo, con un agravante inmenso. Estados Unidos totalmente distraído por la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, donde invirtió $2 trillones y sacó 0 en retorno. Sin políticas de largo plazo y sin políticas hacia América Latina. Casi que exclusivamente veamos cómo empezamos a resolver el problema. Las únicas 2 políticas que ha tenido Estados Unidos serias frente al continente fueron la Alianza para el Progreso, que duró 3 a 4 años de verdad, y Plan Colombia, que esa sí duró 3 años y generó un cambio dramático en un país y mostró cómo las políticas sí pueden ser exitosas. Pero China empieza a entregar créditos muy rápidos que le facilitaban a los países tomar decisiones erradas o enriquecer esa cleptocracia de la izquierda que se había apoderado del poder político. Si usted mira, y los 3 principales países en créditos, oh sorpresa, son Ecuador, Venezuela y Brasil. Correa, de $6 millones a 8.1 billones entre el 2008 y el 2014. Chávez acabó con $62 billones en deuda. Hoy ya va en 40, pero toda la tuvieron que pagar a través de petróleo y minerales. E igualmente, paralelo a este inmenso crecimiento en deuda, que le daba mucho poder político, empieza una brutal expansión del intercambio comercial, que era prácticamente 0 en el año 90, entre 15 y 18 billones, depende de dónde vea usted la cifra, en el 2002, a 320 millones en el 2020. De ese tamaño es el crecimiento. Y con importaciones de $168 billones, que eso ya empieza a hablar de un papel inmenso. ¿Qué importaban? Pero miren qué importan. Minerales el 35%, soya el 17%, energía el 12%, carne el 7%, cobre el 6%. O sea, productos manufacturados de América Latina no importan. Solo materias primas que ellos necesitan. Pero esto tiene un impacto gigantesco en la balanza cambiaria y por ende genera un poder político que ha tenido ya y empieza a tener hoy efecto real en presiones políticas de China a muchos de estos países. ¿Qué exportamos o qué exporta América Latina? ¿O qué nos exportan distinto a esto? Exportan maquinaria eléctrica, appliances, vehículos,
partes de vehículos, pero muy poco comparado con lo que ellos importan. Hoy Chile, Costa Rica y Perú tienen tratados de libre comercio con una economía que no es libre. A Colombia le ofrecieron negociar un tratado de libre comercio y Colombia dijo, no, nosotros no lo negociamos porque usted no es una economía de libre mercado, no es. El 90% de las empresas chinas que están en Fortune 500, el Estado es el dueño de más del 50% del capital o de las acciones. Entonces, eso no es una economía libre que opere con las mismas condiciones con las que operan empresas acá o en Colombia. Por eso, estando en Washington como embajador, con un experto mexicano en intercambio comercial, me dijo una frase que identifica cómo es la posibilidad de hacer negocios o de tener una apertura económica con China. Me dijo, China es un espejismo de libre comercio. China lo único que hace es importar lo que no produce y evitar que otros países compitan en esa economía de 1.3 billones de personas con algo que no los beneficie. Las inversiones, además de todo, empezaron a llegar, inversión directa. Entre el 2005 y el 2021, 140 billones. En la economía extractiva, en energía 59, minería el 24. Pero empiezan también a cambiar. Ya en los últimos 6 años empiezan a invertir en infraestructura. 66 billones. En energía, la mitad. En transporte, el 30%. Están comprando líneas de energía en Chile. Están comprando puertos. Están comprando trenes. Van a hacer hacer y operar el metro de Bogotá durante 25 años. Además de tener ya un pedazo importantísimo de la importación de las materias primas que América Latina produce, están comprando la infraestructura para sacarla y la energía para producir o transformarla. O sea, están pensando no en hoy, sino en 20, 30, 40 años. La gran conclusión es que hoy China, el poder de China es similar al de Estados Unidos. No podemos decir que no es así. En la región. Miremos lo que pasó con las vacunas, porque es que creo que también es importante entender cómo China tiene una capacidad de actuar mucho más rápido. El gran fracaso de la diplomacia de vacunas de Estados Unidos en esta pandemia fue brutal. China regalaba aquí, regalaba allá, entregaba aquí, entregaba allá. Yo recuerdo como embajador diciéndole a Bob Menéndez, por amor a Dios, porque en el gobierno no paraban bolas, dígale a su gobierno que regale vacunas. Y finalmente, bueno, al principio le regalaron a México y a Canadá, que no son propiamente las que los necesitan, pero para el resto de América Latina llegó mucho tiempo después, cuando ya esa vacuna o esa diplomacia sanitaria o esa batalla se había perdido. China, su efecto en estos primeros 40 años ha sido mucho ese poder suave, pero que tiene un costo tremendo. Y eso ya empieza a cambiar. Les quiero dar tres ejemplos nomás de cómo pasan ya ese poder duro. El primero es Ecuador. Hablando con una ministra del gobierno anterior, nos contó que la flota pesquera de la China estaba cerquítica a Galápagos y pues Ecuador mandó sus barcos y les dijeron, mire, si no nos deja pescar, pues nosotros no les vamos a comprar el camarón que ustedes exportan. Eso es una destrucción o sea, es un golpe a la economía ecuatoriana gigante y obviamente, pues bueno, está bien. Segundo ejemplo, Argentina. El presidente Macri trató de renegociar o de liquidar el contrato que dejó Cristina Kirchner de una planta o una infraestructura satelital que operan los chinos de manera autónoma en el sur de Chile, que maneja todos los satélites de China en el sur del mundo, y le dijeron, claro,
renegociamos ya con ustedes. Pero empezamos por renegociar la carne. ¿Adivinen qué pasó? Sí, esa renegociación terminó en cero. O tercero, Brasil. Hace pocos meses escucho yo al canciller Araujo de Bolsonaro decir públicamente en una entrevista: a mí me sacaron los chinos. Yo no vi nada publicado en el New York Times. Yo no vi nada publicado en los medios americanos. Yo lo vi en un medio brasilero. Y esto es tan raro. Y me pongo a averiguar con la gente que conoce el poder chino y me decían: ¿te sorprende? Y él decía: me sacaron porque yo me opuse a la política, a la diplomacia sanitaria de China. Yo dije: nosotros estamos aliados con los americanos, tenemos que trabajar con ellos. Y lograron desde adentro, moviendo sus fichas en las distintas regiones, sacarlo. Y empiezo a preguntar, bueno, ¿qué tan influyente es China en Brasil? Y me dicen, le quiero decir una cosa, una persona que sabe mucho de eso. Me dice: el embajador de China es más importante que el gobernador de Sao Paulo. Aquí no sé, nada que tenga que ver con los intereses chinos. No pasa por la embajada china antes. Y luego de ver lo que pasó con Araujo, eso me deja a mí absolutamente claro. Pero están cambiando también en otro sentido. Empiezan a penetrar el sector de seguridad y el sector de control ciudadano. Cámaras inteligentes para control, con reconocimiento facial. Eso en manos de una dictadura sirve un jurgo. Imagínense que uno vaya caminando y le reconozcan la cara y saben dónde está, etcétera. Si usted es un activista, trate de salir de eso. Inteligencia artificial para predecir comportamientos. Están ya empezando a meterse en eso en América Latina. En Venezuela muchos de los radares que le vendieron para la frontera son chinos. En Ecuador me estaban diciendo que también, pero que no les funcionaron. Desafortunadamente los de Venezuela sí. En Venezuela el carnet de la patria. Y todo ese mecanismo de control ciudadano, porque usted sin el carnet de la patria no puede comprar carne, no puede pagar, no puede hacer absolutamente nada, está basado en toda una plataforma y un desarrollo tecnológico que hizo la empresa ZTE. Ecuador 911 y en Bolivia tienen unos mecanismos y les entregaron unos mecanismos que facilitan espionaje, en fin. Y lo de Huawei, pues Huawei opera la red de celulares en Cuba y adivinen qué fácil es apagar y prender el acceso a celulares en una dictadura como esas. Entonces empiezan a entrar a este tipo de escenarios que ya hablan de una posición y una mirada política distinta a la de: a mí no me preocupan en qué régimen está usted. Esto cambia. Y por eso, y es que esto apenas está empezando, esto cambia con Trump. El presidente el presidente Obama empieza y crea el TPP, que tenía unas características para blindarse de China. No fue aprobado, pero esta mirada liberal de China termina realmente es con el presidente Trump, que dice: un minutico, usted es nuestro gran rival, vamos a empezar a mirar las cosas acá. Y eso se ha mantenido con el presidente Biden. Y esto enmarcado con la guerra de Ucrania, estoy seguro que va a tener muchos efectos, pero todavía no sabemos cuáles son. Uno, y los positivos en términos del poder económico: ¿será que todo lo que pasó con Rusia disuade a China? ¿Toda esa salida de empresas americanas va a disuadirlo? Lo que sí es cierto es que todo el tema logístico está empezando a generar ya un cambio, y muchas empresas están pensando en nearshoring, están pensando en cambiar o tener por lo menos un pie en otras regiones y no simplemente estar en la China. Pero también esa es una responsabilidad de América Latina, porque América Latina a veces le hace imposible las condiciones a muchas de las empresas. Si nosotros no adaptamos todo nuestro desarrollo y nuestras políticas, pues esas empresas no van a llegar. Habrá un decoupling de las economías,
¿Podrán muchas de estas empresas dejar un mercado de 1.3 billones? Bueno, es de pronto quizás el escenario más positivo. El escenario negativo es una competencia militar mucho más agresiva. Yo soy de los que creo, y creo que aquí hay que hacer investigación, que cuando yo era embajador, el entonces presidente de El Salvador estaba haciendo una negociación con China para un puerto muy importante y de fácil transformación en puerto naval de aguas profundas. En una guerra entre China y Taiwán, Estados Unidos necesita distraer la fuerza naval americana. Y generar esa distracción en América es la mejor manera de quitarle recursos que ellos puedan utilizar en un posible escenario de esa naturaleza. Yo soy muy pesimista y yo creo que antes de 10 años vamos a tener una base naval china en el continente. La agresividad económica. Vamos a ver una agresividad económica aún mayor. Desde el 2015, 2016 han empezado a reducir porque pues Chávez le resultó chimbo y Maduro peor. No les pagaron, les tocó a la fuerza y todavía les deben más de los 62 billones, todavía les deben más de 20 billones. Se han dado cuenta y los chinos en eso pues prestan plata fácil pero no la regalan. Que estas dictaduras son pésimas pagas, estas dictaduras de izquierda, pero la agresividad económica sí se ve. Yo la veo en Colombia, empresas chinas entrando. Y a mí me pasó una empresa china en el 2016, me dijo, queremos que nos representen unos grandes consorcios chinos. Dije, claro, yo los represento. Lo único que yo les pido es que no hay gobierno a gobierno y ustedes se someten a licitaciones. Y licitaciones públicas y con total transparencia, etcétera, etcétera, para que ustedes compitan con otras empresas. Me dijeron, no, así no nos sirve. Les dije, bueno, a mí tampoco. Pero muchas empresas están entrando en la región y en Colombia, muchas más. Vemos con estos temas que va a haber un cambio de paradigma político. Yo ciertamente creo que sí. Creo que el tema de irrupción de democracias se va a ver más a corto que a mediano, a corto que a mediano plazo. Entonces, ese es como el escenario de China que queremos investigar y que yo quiero seguir investigando. Ese es, digamos, a grandes plazos, un borrador de lo que ha pasado en la región. Veamos un poquito Rusia e Irán, que tienen dos características similares. Son disruptores oportunistas, no tienen nada que aportar en términos económicos ni políticos, sí en disrupción, y tienen un enemigo común que es Estados Unidos, y quieren utilizar la región para apretar a Estados Unidos. Todos conocemos la historia, el doctor Montaner y el doctor Armando mejor que nadie, de la Unión Soviética, de Cuba, del apoyo a las guerrillas en los 60s, en los 70s, en los 80s, de la combinación de las formas de lucha, pero apoyo generalizado. De los partidos comunistas legales con una pata en la ilegalidad también, que después se convirtieron en parte, y eso es importantísimo entender esa combinación de las formas de lucha, porque es desde ahí de donde sale la organización de los paros del 2019, de ese tipo de organización. Cuando cae la Unión Soviética, Cuba se repliega económicamente y se repliega de cierta manera en estos apoyos porque ya no tiene la plata, pero crea el Foro de Sao Paulo, donde sigue manteniendo sus contactos con todas estas organizaciones legales e ilegales que pueden ser utilizadas para subvertir el orden. A este Foro de Sao Paulo le agregan, digamos, una cara, le maquillan la cara con el grupo de Puebla. Y empieza con el Foro de Sao Paulo un tema que es muy importante, que es esa nueva narrativa de descrédito de la democracia que llevan 20 años, 30 años construyéndola y que ha sido exitosa y que no ha tenido una contranarrativa. Les doy un ejemplo. De los 7 candidatos que estuvieron en la primaria de la extrema izquierda radical de Colombia, 7. 6 de ellos, incluyendo Gustavo Petro, dicen que en Colombia no hay democracia. Esa es la narrativa que han logrado penetrar y quien ha logrado meter a los jóvenes. Yo he escuchado en Colombia a jóvenes decir, es que estamos peor que Venezuela. Yo digo, pero se lo creen. Y uno no lo puede entender. Entonces,
Pero todo eso viene construido hace 30 años y nadie se ha personado de combatir tener una contranarrativa, y creo que es algo de lo que esas son las cosas que podemos empezar a hacer desde acá. Y obviamente, con la llegada de Chávez, de Evo y de Kirchner, se acelera la presencia rusa, que hoy está más activa en el continente que durante la Guerra Fría. Chávez con ayuda militar, con tremenda tecnología de intervención en mecanismos de escucha, etc. Tecnología de radar con armas. Y con un elemento nuevo que creo que es el más peligroso y donde tenemos que empezar a pensar cómo se trabaja. Y es el de la disrupción social a través de redes sociales y a través de organizaciones que cayeron en Colombia por primera vez. Pero que le aseguro que si Ecuador y Chile tuvieran aparatos de investigación e inteligencia como los colombianos, lo habrían descubierto también. Lo que acaban de descubrir en Colombia de una red rusa que metió más de 150 millones de dólares para financiar pequeños grupos que generaron el caos y el desorden en esas marchas del año 2020, que yo creo que fue por la premura por la que los descubrieron, porque ellos venían haciendo esto, pero a través de interpuestas, digamos, con un nivel intermedio, hablándolo con un experto, utilizaban mucho el tema del narcotráfico, porque la criminalidad en Rusia y el Estado ruso tienen unos vasos comunicantes muy importantes, pero aquí los cogieron con como decimos en Colombia, con los pantalones abajo. Alquilaban cuentas para financiar lo que se llama en Colombia la primera línea, y creo que esto es el principio de una investigación que ojalá en Chile y en Ecuador se dé, porque lo que sí es cierto es que usted no quema una línea de metro de manera sistemática y organizada si usted no está financiado y sabe lo que tiene que hacer. Eso no fue una protesta. Eso es un acto de terror. ¿Quién lo financió? ¿Cómo? Aquí. Con lo que pasó en Colombia empezamos a entender. Ahora, ¿qué viene? Interesantísimo lo de Perú. Lo que pasó ayer y antes de ayer en Perú. Hay que medir la temperatura a Perú porque es el primer, digamos, en ese viento de socialismo del siglo XXI, es el primer huracán que se les devuelve. Y la gente empieza a decir, un minutico, usted nos prometió, no nos ha dado nada. Usted lo único que ha hecho es destruir esto. Usted tiene inflación. Entonces, eso está mostrando que sí hay una manera de empujar. Que en la democracia hay manera de empujar. Y déjeme terminar con dos cositas muy prontas. Primero, pues Irán, que sabemos lo del ataque en Argentina, su presencia en la triple frontera, su presencia importantísima en Venezuela, en Colombia. Nosotros alcanzamos a detectar en el 2010 cómo eso ya empezaba a tener en distintos escenarios religiosos, en mezquitas y en madrazas que empezaban a ver en Colombia un proceso de formación. Hay ya, digamos, empiezan a haber pruebas y Estados Unidos por primera vez mete a Irán en Bolivia, que Bolivia y que sobre todo Hezbollah está muy metido en el tema de tráfico de drogas en Bolivia. Ya empieza a verse eso. Y lo que uno ve ya en Irán es que ¿para qué es bueno Irán? Para guerra asimétrica. Son expertos. Pues son los únicos que le han puesto, digamos, que han combatido casi que de la misma manera con Israel a través de una guerra asimétrica. Ahorita en el Golfo Pérsico hay una guerra de drones impresionante. Guerra de drones, y esta tecnología la empiezan a ellos a entregar. El atentado que hubo, bueno, primero contra Aramco con un dron desde Irán, y el atentado que hubo en Abu Dhabi que salió desde Djibouti con tecnología iraní, habla ya de una manera de guerra asimétrica del siglo XXI que estoy seguro vamos a tener en América Latina pronto, y el país que debe estar asumiendo ya estas competencias es Venezuela. ¿Cómo nos vamos a defender de eso? Esos son los temas que tenemos que investigar. Bueno, ¿y Estados Unidos qué?
Lo primero es que tiene que dejar de vernos como problemas y vernos como socios. No nos ha visto como socios nunca. Y les habla el embajador de uno de los países que ha sido el más cercano a Estados Unidos. Y yo le agradezco a Estados Unidos Plan Colombia y agradezco todo lo que hicieron porque de verdad fueron una parte importante de cómo salimos de los problemas que tuvimos. Obviamente, Colombia puso el 90% de los recursos de Plan Colombia. Colombia, la institucionalidad funcionó y creo que hay unas lecciones para aprender. Pero usted ve el discurso de Estados Unidos y de toda la burocracia de relaciones internacionales y entonces no, el lío es narcotráfico, el lío es migración. Punto. Punto. No están viendo todo el potencial. Entonces, lo primero es que Estados Unidos empiece a entender que tiene un continente que está en juego. Ahí van despacio, no con la urgencia que tienen, y creo que la distracción de Ucrania va a evitar que exista esa mirada. Me he enterado que uno de los temas más importantes del Summit de las Américas va a ser la inclusión, un poco todo el discurso woke de acá, sin entender que América Latina es totalmente distinto. Y cuando hay otras prioridades, pero bueno. Entonces lo primero es que entiendan, nos vean de una manera distinta. ¿Podrán hacerlo? No sé. ¿Será que necesitamos un presidente latino? Para que entiendan un poco, no sé. Pero tienen que vernos como socios. Lo primero que tienen que abordar es una política de migración distinta. Ayer estaba en Taco Bell, mi restaurante favorito de Estados Unidos, y estaba cerrado. Es la tercera vez que me pasa en los últimos 3 meses. No hay personal. Entonces solo 4 personas trabajando por, ¿cómo se llama? Por amor a Dios. Ahí hay una manera de diseñar un mecanismo de envío, de entrenamiento, de recursos, que puede convertirse en una válvula de escape para América Latina, pero hay que manejarla de manera inteligente. En ese lío político que hoy tiene Estados Unidos, no sé si eso será posible. Lo segundo, una política económica súper abierta. Necesitamos un plan Marshall, pero no de ayuda, porque la ayuda no resuelve nada. De comercio, de inversión. ¿Se imagina Estados Unidos diciéndole, si usted invierte en América Latina tiene un 20% de tax exemption, lo que podría pasar simplemente con una fórmula de esas? Pero hay que pensar y ser así de creativos. Y necesitamos una política de seguridad integral en América Latina, donde Estados Unidos sea el norte y que nos ayude a trabajar estas guerras asimétricas que hoy vemos. Desafortunadamente hoy a veces Estados Unidos lo que va es a decirle a los países, ustedes son todos corruptos, ustedes son todos violadores de derechos humanos sin hacer ninguna inclusión. O sea, lo que pasó al principio de esta administración en Guatemala, que los mismos embajadores me dijeron, mire, por Dios, así tratan a los amigos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, aquí Estados Unidos tiene que empezar a sofisticar el discurso y entender que hay una narrativa nueva, que hay que construir una narrativa nueva, y que de verdad Estados Unidos, Rusia e Irán son una amenaza brutal a la democracia en el continente. Que si ellos no se percatan de esto, es posible que los demócratas de América Latina seamos como los dinosaurios, una vía en extinción. Muchas gracias.